Apóstoles, Un evangelio de canciones que tocaban Om, la nota universal de nuestra clase. La casa del sol naciente, Las canciones de fogón de las juventudes viajando a ser carne de cañón. el hermano menor que perdió el tiempo en la revolución interior. Cuando Mambrú se fue a la guerra. Hubo un tiempo que fue hermoso y terminó mal. El rock nació a la misma hora. Las células guerrilleras y las bandas de garage. El rock empezó cuando empezó todo. Pero se hizo cargo de lo que la militancia y la colimba guerrillera se sacaba de encima. Fue el hermano menor del militante y fue al frente. Este podcast trae esa otra historia. La década que se quedó a vivir en nosotros. Canciones de la guerra que nos trajo hasta acá. Bueno, Martín, se nos dio. Sucedió. Al fin solos. Sí. Estamos contentos porque después de muchas charlas de todo tipo, en todos los lugares, sobre temas que rondaban, bueno, finalmente vamos a poder como formalizarla en un podcast, ¿no? Es verdad. Es un desafío porque es transformar esas charlas en un podcast sin perder la inocencia y la espontaneidad de esas charlas, ¿no? O por ahí perdiéndola, pero ganando nuevas inocencias que aparecen en el camino. También puede ser. Bueno, vamos a ver. Dios quiera. Queremos que sea un podcast que tenga como columna vertebral el rock nacional, Sí. pero en este caso vinculado con los 70, que es una década que, como decíamos en la introducción, la tenemos muy adentro y que de a poco fuimos encontrando las partes que fueron más reales con lo que sucedió, las partes que fueron más mitificadas y las partes que no queremos soltar. Y el rock nacional nos dimos cuenta que nos sirve para contrastar todas esas cosas de la década del 70 que no nos terminan de cerrar o que sí, que nos gustan y queremos conservar, ¿no? Sí. Yo tengo la compartida impresión de que en las canciones del rock, en esos discos de los 70, que incluyen el finales de los 60 y que también los 70 incluyen casi diría los principios de los 80, ¿no? Pero en esas canciones está contada una época de un modo distinto, ¿no? Es como si fuese, como en parte tiene algo de caja negra de un avión, ¿no? Porque está contado no con un programa, no existía un politburó ni una dirección central que guionaba una versión de la época, sino que de un modo complejo, vidrioso, retorcido, contradictorio, libre, se iba contando y se iban dando impresiones. Un leitmotiv nuestro para organizar estos episodios sería que el rock, o desde el rock, se miraba con extrañamiento lo que la militancia miraba con naturalidad, ¿no? La muerte propia y ajena, o también la violencia y un montón de cosas que formaban parte como del repertorio más naturalizado para un militante político, y que en la vida de un rockero era una situación más compleja, ¿no? Es una situación más delicada, ¿no? Por eso la idea del hermano menor, que es como el que ve al mayor irse de casa, irse a la guerra, y se queda ahí, ¿no? Con un poco a mitad de camino entre el dolor de la familia, la despedida, los miedos que quedaban ahí flotando, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos como una historia muy relatada de los 70, sobre todo la parte política, la parte de militancia, lo mismo sucede con el rock nacional. También está muy contado, ¿no? Tenemos los grandes historiadores que contaron un poco. Ahora, lo que no es tan común es poner al rock nacional como contraste de esa historia política. También se podría hacer la operación al revés, ¿no? Poner a la política o a la militancia juvenil como contraste de la historia oficial del rock nacional. Sí. Que se ha hecho más igual, porque se ha hablado mucho de que el rock nacional, a diferencia de lo que dice el mito, no tuvo muertos. En el periodismo de rock se machaca mucho con eso, que aflojen con las letras comprometidas y todo eso, porque al final de cuentas los rockeros no les pasó nada, digamos, nada grave, ¿no? Bueno, así como está esa operación, que se puede charlar, pero digamos, tuvo algo de verdad, se puede hacer lo contrario, ¿no? Buscar como las letras del rock nacional, las canciones, los valores que expresaba el rock nacional en el momento, in situ, empezaban a mostrar esa diferencia entre lo que realmente ocurrió y lo que se relató de lo que ocurrió. Sí. Uno podría decir el rock la vio. El rock la vio, sí. Pero cuando uno dice la vio, después dice, bueno, ¿qué vio? Y claro, adentro del qué vio hay muchas miradas, hay muchas visiones, incluso contradictorias. Sí. O sea, la idea de este capítulo o de estos episodios es organizarnos sobre escenas, ¿no? Escenas que pueden ser, en algunos casos literalmente, escenas de películas, en otros casos son canciones, son referencias bibliográficas, sí, o son momentos que uno podría decir condensan algo. Lo que vamos a encontrar en los episodios son puntos contradictorios. Y esa para mí es una parte que es interesante, porque uno diría la música del folclore militante, pongamos, ¿no? La música comprometida, la música de protesta, que era también un clásico de los 70,
era lineal, ¿no? Es decir, estaba claro cuál era su enemigo, estaba claro cuál era su posición política y su coqueteo en algunos casos, ¿no? Porque en algún punto podía haber un coqueteo con la acción armada, un coqueteo con cierta dureza de la política. Acá lo que vamos a encontrar es un zigzag, un ida y vuelta. Totalmente. Momentos, ¿no? Momentos de fuga y momentos de meter los dedos en el enchufe, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir viendo y charlando también sobre esa referencia, también para ordenarlo para que no sea Claro. un quilombo para el que escucha. 3 referencias, van a ser 2 escenas de películas, una canción, y a partir de ahí, bueno, ver qué el rock nacional nos está diciendo sobre los 70, ¿no? Que como decimos en la introducción, esa década que en nuestro caso vivimos muy de niños, tanto Martín como yo tenemos edades parecidas, casi la misma, y nuestra década de infancia es los 80, Claro. y los 70 es como el mito de nacimiento, ¿no? Ahora, hemos vuelto a ella, por lo menos desde la adolescencia. A mí me pasó que la década del 70 yo volvía a los 70 como una especie de idealización, tanto musical como de valores, como de estética también, ropa. Me gustaba. Después pasó la parte que dije, no, prefiero los 90, ¿no? Pero me gustaba. Y entonces, bueno, acá encontramos en el rock nacional que también nos gustaba y que también nos formó, nos pasa con Martín, que éramos de los adolescentes que mientras otros escuchaban Nirvana o Guns N' Roses y lo que sea, nosotros no dejábamos de escuchar eso, pero también lo pueden contar mis compañeros del colegio. Investigaba sobre aquelarre, sobre color humano, tenía 13, 14 años, no sé, año 91, que no era tan común. Había algo también en esos 80, medio Stranger Things, ¿no? Es decir, había algo detrás de las paredes, Sí. ¿no? Como un mundo paralelo que eran lo que había quedado de los 70, ¿no? Porque en muchos casos crecer en los 80 se parecía al paisaje de los 70, ¿no? Es decir, cuando las películas de los 80, las primeras películas testimoniales, suponete La Noche de los Lápices, Sí. rearma la escena de militancia de los jóvenes y también la escena represiva con los milicos y todo, es medio todo usando escenarios reales y casi personas reales, ¿viste? Sí. El famoso actor, ahora no acuerdo el nombre, el actor de bigotes, ¿viste? Vos decís, ese tipo actuaba en esa película y a lo mejor 10 años antes era Cana, pobrecito, Sí, ¿no? pobre, Uno sí. suena lombrosiano, pero podía parecerlo, ¿viste? Después hay un sobregiro estético en los 90 y ni hablar en los 2000, que pasa tipo Crónica de una fuga, parece que te secuestran los babasónicos, ¿viste? Claro, O sea, sí, ya sí, es, sí. ya es Muy otro. muy Claro, subrayado. Muy subrayado, ¿viste? Como lo textil. Pero en los 80 estaban los 70 ahí, como una respiración que había quedado, ¿no? Y tenían un efecto muy Fogel, lo que voy a decir. De hecho, Fogel lo decía, ¿no? Como si uno miraba La Noche de los Lápices, tenía un efecto de continuidad disciplinadora. Vos veías la película y más que indignado terminabas cagado hasta las patas, ¿viste? O sea, yo no, ¿viste? La veías de chiquito y decía, nunca voy a militar en política porque en este país, y si terminamos así, además agregá que estaban los carapintadas también dando vueltas, con lo cual la idea de orden civil era muy precario, ¿no? Sí, sí. Muy paradójico todo, es verdad. Claro. Se buscaba concientizar y lo que lograban en los más chicos era un terror estilo Stephen King. Claro, exacto. O, sí, Las totalmente. películas de terror de los 80 eran redundantes, Sí, era La Noche de los Lápices, Sí, la sí. película de terror. Mucho yo qué más sé. terrorífico que Jason. Claro, vos decías, Cementerio de Animales es una comedia. Es una comedia ¿qué importa? comparado Claro, con La Noche de los al Lápices. lado del pozo de Varga, no sé. Pero por otro lado, una cosa que es una vivencia, que es, yo recuerdo, bueno, un uso prudente y pasajero de la primera persona, pero recuerdo los discos, que había, pocos, pero había, y casi en una especie de antología preciosa de discos de los 70 del rock. En casa estaba Winca, estaba Aquelarre, Color Humano, Sui Generis, Pescado y Nevia con... Nevia con Winca, ya lo dije. Estaban esos discos, y alguno más que por ahí se me escapa. Del Argentina. Después estaba Santana, Pink Floyd, yo qué sé, los Beatles, los Rolling. Pero me acuerdo que yo miraba en la primera impresión, con eso, ¿no? En el fondo, ¿no? Los 70 eran una película que terminaba como en La Noche de los Lápices, bajo tortura. Entonces, tenebrosa. Yo miraba esos discos y veía, viste, Confesiones de Invierno y Charlie y Nito paseando por un bosque. Color Humano, el primero, el blanco, con creo que era en ese momento Edelmiro, con una vincha. No, era el líder, ¿no? Ese bandaza, ¿no? Con una vincha ahí. Y yo decía, ¿estos quiénes son? O sea, estos son los que fueron a Ezeiza, eran los compañeros de mis viejos. ¿Quiénes eran estos? ¿Cómo se pegan Claro. estas imágenes con lo que nos contaron Claro. de esa década? Exacto, Había un hueco ahí. exacto. Bueno, ese hueco es significativo. Por ahí era más real esas imágenes que lo que nos contaron. No te digo que es 100% así, pero algo de eso hay. Vamos a la primera escena, porque en algún punto vamos a nombrar una película que te la cruzabas en un sábado a la tarde, ¿no? Sí, sí. Si tenés 43 años, es imposible, y te gusta un poco el rock,
o te gusta un poco, te gustaba mirar televisión los sábados a la tarde, porque no tenías BCC o Cablevisión, pero no muchos canales, sí o sí la viste, pero sí o sí. Sí. No hay forma que no la hayas visto. Sí. ¿De cuál estamos hablando? Estamos hablando de Rock hasta que se ponga el sol. Claro. Ficha técnica breve, así, medio de raje. Es en realidad es el tercer Barrock. Sí, exacto. Había habido entre el 70 y el 72 dos momentos, 2 episodios, 2 festivales. Eran como si fuese el eco de Woodstock que había quedado, que era un gran festival durante el día, ¿no? En ese momento se tocaba bastante de día, hasta la noche, pero se tocaba de día también. Y todas las bandas, iban pasando bandas, y había un clima comunitario. Arriba del escenario y abajo del escenario, escena hippie. Este era el tercero que se hace y se graba en noviembre del 72 y tiene como 2 escenarios simultáneos. Por un lado la cancha de Argentinos Juniors y por otro lado el Teatro Olimpia. Y en ese momento casi todos los músicos eran del sello Talent, que era la etapa superior de Mandioca, que manejaba el productor Jorge Álvarez. Apalabran y convencen a Aníbal Uset, que era un director de cine, que había filmado alguna película con Palito Ortega, tu admirado, nuestro admirado, sí. Palito. Y el tipo, bueno, arma una película que era básicamente como las películas de festivales de música, ¿no? O sea, un clip tras otro de shows en vivo, con alguna cosita en el medio, con alguna, diríamos, pequeña ficción, gag, sketch, como lo quieran llamar, que permitía una pausa y ahondar a lo mejor la mirada del director o alguna mirada de época. Sí, eso justamente es de lo que más nos llamaba la atención, aquellos que estamos haciendo zapping esa hora de la tarde, después de comer los fideos o lo que sea. Claro. Y aparecía, está bien, ver, no sé, a León Gieco o a Miguel Cantilo cantando, bueno, es una cosa, ¿no? Año 93, pero ver estas escenas raras, medio bizarras, sí, o particulares, en el momento, generaban preguntas, pero muchos años después nos cayó la ficha de qué es lo que estaban diciendo. Exacto. Ese es el tema. Exacto. Bueno. Uno de los sketches se llama Pescado Rabioso. Bueno, vamos a verlo. Si yo fuera otro tipo, ¿sabes lo que te hago? ¿Sabes lo que te hago hacer? Te meto en cana. En cana te meto. Taradito. Chao, loco. Tengo para mí que alguna vez Le Bon se adjudicó la idea. Y la idea o la escena es muy simple. Lo que vemos es, además, una imagen diáfana de época, un suburbio, dicen que es zona norte, que es creo que en San Isidro. Sí, tiene pinta de zona norte, sí, claramente. En un bellísimo libro de Abel Gilbert le adjudica a San Isidro, y se ve la llegada de un auto primero, un auto negro, que traslada a alguien importante, que tiene un chofer, que baja, le va a abrir, a una suerte de... Es una figura rara, ¿no? Porque es medio travesti, ¿no? Sí. A quien le abre. Sí. Pero en diagonal, entre el auto, la suerte de limusín que trae a esta figura rara, cruzan en el medio los muchachos de Pescado Rabioso, y del otro lado estacionan un auto también, un Fiat celeste, 2 chabones, 2 jóvenes, que tienen toda la pinta de no ser 2 canas, por decir así, o 2 muchachos de una patota policial. No, ni ahí. Son duros, son dos pibes duros, sí, pero duros en el sentido de que están calzados. Sí. Y que no tienen cara de pocos amigos. Sí. Se hacen una seña y uno baja y con un fusil y le dispara a quien va, a la figura, o sea, esa gran mujer que aparece ahí, una especie de Isabel Sarli que baja del auto y que le dispara a ella, pero la bala cruza, la bala que no, digamos, que no le pega, intersecta en el medio a David Le Bon, que le pega se le crea una mancha de pintura en la remera, bueno, y reaccionan, ¿no? Ahí uno dice, la película, o en todo caso, el festival es de noviembre del 72 y la película se estrena en febrero del 73. Clima camporista.
Las organizaciones armadas ya existían. Desde el año 70 se hizo muy público y desde el 69 con el Cordobazo Soler y en el 70 el secuestro de Aramburu Montoneros. Habían existido acciones, La Calera, etcétera, ¿no? Acciones, Sí. incluso la FARC, que todavía no se había fusionado con Montoneros. Había secuestros de empresarios. Claro, Oberdanza Lustro había sido unos años antes, muy poquitos, el crimen del empresario, ¿no? Asesinato de generales militares. Claro. Entonces, digamos, era... Sindicalistas también asesinados. Sí, un primer embrión, porque todavía en realidad la vuelta de Perón a muchos de los sectores, incluso la interna peronista en sí, que siempre estaba en germen, incluso el asesinato de Bandor. Sí. Era parte de la interna, ¿no? Parte interna, claro. Pero digamos, todavía esa escena, digo, Ezeiza se estaba gestando, pero no había ocurrido, ¿no? La escena de enfrentamiento. Ahora, ¿quiénes eran esos dos pibes que disparan para los rockeros que son los que se ligan el balazo, que es una bala de pintura, ¿no? Ahí está el tema. Ahí está el tema, ¿no? Y reaccionan y se acercan al auto, porque los chabones quedan estupefactos y se acercan al auto. Y hay una frase, porque les van diciendo, ¿qué haces? ¿Estás loco vos? Bueno, sí, claro. ¿no? Parece un... Muy el estilo, la forma de hablar muy rockera de la época de coparse, mató mil, coparse. Sí, medio Pablo el rockero, ¿no? Pero bueno, para mí la frase de la escena es, si yo fuera otro tipo, ¿sabes lo que haría? Si yo fuera otro tipo, te mando en cana, ¿no? O sea, ese momento para mí, y esa frase es la que de algún modo organiza el sentido ideológico del sketch. Devela un poco el misterio. Primero, que ellos no son canas, los que están ahí. Y segundo, la posición, digamos, del rockero. El rockero que milita el rock, más que militar la política, ¿no? Exactamente. Y que desde ese lugar, cuando justamente, en escenas, por ejemplo, las que está contado en el libro de Galimberti, ¿no? De Caballero y Larraqui, que ellos cuentan cómo en un momento dado, por esas vueltas de la vida, Spinetta y Del Guercio terminaron en reuniones de la agrupación de Galimberti y al final terminaron dejando porque no se hallaban, no se identificaban con ese nivel de profundización militante y ellos querían seguir teniendo esa libertad creativa, lo que sea, ¿no? Hubo una especie de no entendimiento. A principio una seducción, un interés y después un divorcio, un no entendimiento. Bueno, en ese divorcio al principio la política acusó al rock de pasatista, acusó al rock nacional, ¿no? De pasatista, lo acusó de extranjerizante, bueno, y otras cosas también, digamos. Y estamos hablando del rock nacional, no estamos hablando del Palito Ortega. El rock nacional, a su vez, acusaba a Palito Ortega. Pero, o sea, era una cadena de acusaciones, ¿no? Y mientras tanto el pueblo escuchaba a Palito Ortega. Pero bueno, porque el rock nacional no lo escuchaba el pueblo. Lo escuchaba un grupo de pibes formados que son parte del pueblo, sin duda, pero no eran el pueblo. El pueblo escuchaba a Palito Ortega, no sé, Leo Dan, y Folklore, no todos, pero varios. Podemos decir que Sui Generis fue escuchado por el pueblo en el momento, porque es un salto de masividad. Para llenar el Luna Park tenés que ser escuchado por el pueblo. Dos veces, una vez la despedida, pero bueno, se pasaba por todos lados. Claramente los hits del rock nacional, como los hits de Los Gatos o los hits de Almendra, inclusive un poquito Manal, fueron escuchados por el pueblo, se puede decir. Pero digamos que Barrock, ¿cuánta gente iba a ver a Barrock? 2.000, 3.000, 1.000, no sé. Eso no está claro. O sea, sí está claro, pero digamos, no son los festivales. No es el Barrock 4, no es el Barrock de los 80. Con esto quiero decir que la acusación de la política del rock, en esta escena de Barrock 3, es como que el rock le está contestando a la militancia política. Y le dice dos cosas. Por un lado, me burlo de tu solemnidad con la muerte. Primero. Y segundo, yo no te voy a devolver con la misma moneda. Vos haces un operativo, ya sea que vengas a matar a Bandor, o a matar a un general, o a matar a un pibe militante peronista, porque puede ser, de todas las opciones son todas válidas, todas ocurrieron, digamos. Nosotros no vamos a estar en ninguna de las tres. Nos vamos a reír de tu dramatización con la muerte, ¿no? Después está cada uno, lo compra o no lo compra. Esto salió en el momento. Esta escena que ridiculiza el operativo de dos jóvenes militantes yendo a matar, porque es eso, está ridiculizado. Lo cual es, primero, que es muy valiente, segundo, que está ridiculizado desde el arte, porque es un sketch. En el contexto de un festival de rock. O sea, todo esto son cáscaras de sentido que aún hoy, 2025, nos siguen resonando.
Y nos explican mucho de los 70, que incluso los 70 todavía oculta esa parte. No sé qué pensás vos. Exactamente, le pongo like a cada frase. ¿Sí? Tiene corazones, lleno de corazones. Pero bueno. No, porque me parece que además en la película, yo el otro día leí un lindo libro, un libro como un poco enciclopédico y con alguna carga subjetiva, obviamente, de Marcelo Panoso y Gustavo Noriega, sobre una especie de catálogo de documentales argentinos, ¿no? Y el momento al que le dedican a Rock hasta que se ponga el sol, le reconocen valores, pero uno de los valores que ellos le enfatizan es como una suerte de gran película. Primero, una gran película, un gran registro de unas bandas a los que nos gusta esencialmente la música de esa época. Yo me pasé horas escuchando Color Humano, Box Day, un montón de bandas. Están las mejores, arranca Color Humano con Larga Vida al Sol, ¿no? Que también otro detalle, no me quiero abrir tanto, Sí, otro detalle que es el sol, sí. ¿no? O sea, es como, en realidad, el rock nacional es el anticlub de los 27, Sí. ¿no? Es decir, no Tiene querían morir. mucha vida. No La querían política era el morir. club de los 27, o sea, o la militancia, ¿no? Pero, digamos, estos no querían morir, ¿no? Larga Vida al Sol y arranca en un amanecer. La primera escena, la primera imagen es una Buenos Aires que te sorprende lo moderna que ya era en parte, sobre todo la zona de Retiro y las Torres. No Retiro, no existía Puerto Madero, pero ya había esa especie de torres. Y obviamente el centro porteño, que es ya un clásico. Pero bueno, sí había como 2 o 3 sketches chiquitos, que son los momentos en donde hay un diálogo con la época. Eso, yo decía, en este catálogo, tal vez Panoso y Noriega le bajaban el volumen en ese momento, porque cargaban las tintas en el valor musical, que es el verdadero valor que tiene, obviamente, este documental. Pero en los sketches tenemos después, por ejemplo, están la pesada Billy Bond, que es un gran protagonista del momento, merecerá otro episodio, que hacen como un momento de una suerte de palacio decadente romano, y donde juegan con su propia sexualidad, ¿no? El derroche. Claro, y parecían incluso responderle un poco a la acusación de drogadictos y homosexuales. Sí. ¿No? Redoblan la apuesta por el grotesco. Exacto. O sea, la otra acusación que tienen justamente de la militancia, que era mucho más. De la militancia, sí, ahí si querés de la época, ¿no? No Sí, solo de la época, militancia, pero la militancia política era bastante. No somos putos, no somos faloperos. Claro, eran disciplinados. Esto abarca a todos, o sea, también el comando de organización también, digamos. Sí. O sea, todos. En eso estaban unidos. Y entonces Billy Bond, en ese sentido, exagera lo contrario. O sea, esas críticas, claro, ellos se sentían criticados. Y su forma de responder, en estos sketches, ellos eligen como contrincantes, no eligen a los adultos, no eligen a los músicos que en ese mismo momento estaban un poco molestos con el rock nacional porque los músicos, no sé, del folclore o del tango, sí, o de la música comercial, que miraban de reojo todo este movimiento de los melenudos, ¿no? Se les decía así, los melenudos. Ellos no eligen a ellos como objetivos en estos sketches. Eligen, curiosamente, a ridiculizar lo que desde la militancia joven los estaban acusando. O sea, es algo que es sutil. Por ahí estamos flasheando, pero bueno, claramente en el caso del pescado rabioso, le hacen bajar la ventanilla del auto y los inquieren. Es tan bueno porque, a ver, en el momento uno podía decir, ¿quién tiene razón en esta escena? Por supuesto que pescado rabioso tiene todas las de ganar porque son ellos los que hacen la escena, lo que cuentan todo, ¿no? Muy bien. Pero pasaron ya 40 años de eso. Siguen teniendo razón. En algún momento pareció que no. Pero al final de cuentas, tenían razón Pescado Rabioso. Yo pensaba, ¿no? La militancia joven, tanto, y acá incluyo a todos, por supuesto, Montoneros y ERP son los mayoritarios. Pero después estaban el comando de organización, que tenían otras ideas, pero también militaban, y también militaban con violencia, y no le hacían asco a la muerte, ¿no? Con esto también quiero decir que todo ese grupo junto eran menos que la cantidad de gente que no se metía en la lucha armada. Seguro. La lucha armada nunca dejó de ser algo bastante minoritario. Bueno, el libro de aclarémoslo, ¿no? Sí, el libro de Sebastián Carasay, Los años 70 de la gente común, es un gran libro que además le quita un poco los anabólicos a aquella famosa encuesta que decía en el 72 cuánta gente apoyaba la acción armada, que fue, ¿viste? El valor de una encuesta, ¿viste? Que parece que estaba tallada en piedra y sabemos que no, y que es cierto que sí. Sí, pero quiero decir una cosa más, que es que ellos apostaban por la muerte o por matar. Sí. Y claramente el rock nacional, en sus letras, si uno se pone malo, la ingenuidad, lo que vos quieras, apostaban por la naturaleza, apostaban por las grandes utopías un poco inocentes.
Y al fin de cuentas, no hubo grandes muertos. O sea, me refiero, si uno piensa en el rock internacional, Sí. el Club de los 27 son todos anglo, ¿no? Nosotros Sí. tenemos muerto Tanguito. Sí. Tanguito muere muy al principio, pero muere un poco por, digamos, está oscura la muerte de él, más por mala praxis institucional que por una cuestión de que el tipo se haya pasado en el reviente. No es que Sí. no era un reventado. No. Y tampoco fue muerto por cuestiones ideológicas. O sea, los grandes muertos del rock nacional empiezan en los 80, Sí. por reviente, Por el o, SIDA. o por otras cosas, ¿no? Sí, de hecho, Pero mirá, no en los 70. No. O sea, es que ahí en la peli, al final nos va a ganar mucho la peli, pero en Rock, hasta que se ponga el sol, se nombra a Tanguito. Porque otra cosa que tiene esos sketches que dijimos del Billy Bond, este que estamos hablando, que después hay mucho para decir sobre este sketch. Después tiene algunas entrevistas al público o a la gente. Mucha gente rechaza el clima de época, ¿no? Rechaza la violencia, la época, lo que era vivir en la ciudad. Y hay alguien que dice, menciona a Miguel Abuelo, que se había ido, en ese momento estaba, si no me equivoco, en Ibiza, en una colonia hippie de Ibiza, y que años después graba para mí uno de los mejores discos, se llama Nada, sin duda uno de los mejores discos de él, y sin duda uno de los mejores discos de la historia del rock argentino. Bueno, y dicen, Tanguito y Miguel Abuelo, los dos se fueron a su modo, y de uno se fue que murió, se perdió en la noche de los tiempos, como Tanguito, pero no fue una muerte martirológica de época, fue otro tipo de cosa. Más de los 80 fue la muerte a su modo de Tanguito, y la escapada, la fuga de Miguel. La deserción. La deserción. Claro, muchos tipos, Pipo Lernud, por ejemplo, un ideólogo del rock, también se había ido a la bosta. Morris también se fue. Sí. Se fue a España, pero Exacto, se le fue. dan con un ñoca. Una cosa que tiene la crítica del rock de esos años, incluso leyendo Pelo, porque hay que nombrar esto también, que es que esta película, este festival, tiene una gran cobertura de la revista Pelo, que en ese momento era como la gran revista, ¿no? Como la Rolling Stone, por La decir gente, así. la revista Gente, pero para rockeros. Claro, para rockeros. Y Daniel Ripoll es el que aparece ahí como presentando las bandas y qué sé yo, que esas situaciones se nota el artificio porque están recreadas. Y tú dices, bueno, y ahora vamos a escuchar, y te das cuenta que lo están haciendo, ¿no? Como ahora Nehuen que nos diga, che, graben de nuevo algo, ¿no? Digamos, Claro. un momento un poco ficticio. Y entonces las críticas, por ejemplo, León Gieco tenía una columna donde él criticaba discos y se tiraban unos dardos, incluso, no sé, Miguel Grimberg cuando escribía críticas de rock. Y hay uno que dice, le preguntan por Morris. Morris, qué sé yo, ya había escrito Pato trabajar en una carnicería, Sí, que primero. para mí es, Sí. o sea, el himno argentino lo pasás al revés. En una versión lo pasás al revés y suena Pato trabaja en una carnicería. Y dice, y no, Morris, totalmente sobrevalorado. Sí. Pobre Morris, que después hizo La ciudad de las guitarras callejeras, tiene como discos hermosos, ¿no? Sus discos en España que están geniales, ¿no? Un poco un subestimado, ¿no? Para mí. No había autoconciencia de la grandeza. Muy buenos, total. Eso fue tremendo. O sea, cuando Spinetta se acortó, no se dio cuenta que sacó un disco Sí. que es una obra de arte. Cuando Charly García sacó Vida, o sea, podemos ir nombrando cada. O sea, Papo sacó Papo Blues y no se dio cuenta que estaba siendo uno de los pioneros mundiales Claro. de un rock pesado. O sea, casi a la par que Black Sabbath. No había esa autoconciencia. Sí había autoconciencia de que eran hechos artísticos genuinos y valiosos por ser genuinos y auténticos, a diferencia de la música comercial. Sí, Eso sí, había autoconciencia de autoría, de ser un tipo que estoy haciendo una obra de arte, sí. pero no de obra trascendental. Eso habla bien, ¿eh? Porque Sí. no hay mejor forma de hacer una obra trascendental que no darte cuenta que la estás Sí, haciendo. Si sí. te das cuenta mucho, es probable que no lo estés haciendo. Otro elemento que vos marcabas que es que al rock se lo acusa, o sea, se lo acusa de extranjerizante, se lo acusa de un montón de cosas. Y el rock es como que ponía la otra mejilla, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer disco de Almendra, que es una de las joyas del rock argentino, empieza con un bandoneón, tiene un bandoneón. En ese momento no era Mederos, ahora no me acuerdo quién era, pero Mederos después Rodolfo graba con Invisible, ¿no? Un grande. Pero en Rock hasta que se ponga el sol, por ejemplo, el momento Lito Nevia es un Lito con camisa blanca que parece un folclorista, ¿no? Parece que Isaco Abitbol sube al escenario con el acordeón, o sea, esa camisa blanca medio cuarteto Supay, ¿viste? Esa camisa blanca que no arrastra Plaza Francia ¿no? Y Domingo Cura. Y Domingo Cura, por El algo bombista, estaba en esa un él. percusionista alucinante que tiene la música popular argentina, ¿no? O sea, que era... Y canta El Bohemio, por ejemplo, que es una canción
No soy musicólogo. Folclórica, es folclórica, es de raíz folclórica. Claro. Sí. Bueno, porque Lito Nevia fue el primero que empezó a abandonar ese lenguaje del rock nacional, que un poco después termina siendo, queda un poco reglado, digamos. A mí nos encanta, pero él, no sé, él es el padre un poco, después el revisionismo dice que no, y está bien, pero él se lo señala como el padre, y es el primero que abandona su criatura porque dice, no, yo quiero hacer música personal, no importa si es rock, si es folclore, si es jazz. Bueno, hablando de Almendra, Almendra es el protagonista de la segunda escena que queremos tratar hoy. Estamos hablando de una canción no tan conocida de Almendra, que está en el segundo disco, el disco doble de Almendra, Almendra 2, o el doble de Almendra, el de tapa con figuras verdes, que a comparación del anterior, que es el del payaso triste dibujado por Spinetta, no es tan conocido, pero no tuvo el éxito del primer disco, pero pasados los años es un disco recontra escuchado, recontra revisitado, súper defendido por rockeros posteriores que les gusta justamente el filo más rockero que tiene el segundo disco de Almendra. Y lo que se puede decir es que es producto del fracaso del interés por haber hecho, ellos querían hacer una ópera rock. No lo pudieron terminar de cuajar, y en vez de eso juntaron las canciones y armaron un disco doble que terminó siendo la despedida del grupo, que lo que tiene en comparación al primero es que tiene menos hits, pero además tiene más presencia autoral tanto de Del Guercio como de Edelmiro Molinari. De Del Guercio justamente, que era compañero de Spinetta, compañero de banco de Spinetta en el San Román, que era el que un poco era su interlocutor en esos años, así como Spinetta después tuvo otros interlocutores como David Lebón, como hubo otros, el propio Aznar, el propio Fito Páez, bueno, hubo varios. No me salía el nombre del tecladista que de Spinetta Jade, que también Sujatovich fue bastante sí. Claro, a nivel musical, ¿no? Sí. Claro. Pero Edelmiro Guercio fue su primer socio, su primer hermano musical, ¿no? Que yo a veces fantaseo que hubiera pasado si hubieran mantenido más ese vínculo que se rompió en un punto. No sé, no siguió, no continuó. No digo que se pelearon, pero no continuó. Como si lo continuó el de Dante con Emanuel, ¿no? Para mí Dante y Emanuel eran como Emilio y Luis, ¿no? Para mí. La diferencia es que Dante y Emanuel lo continuaron y Emilio y Luis no. Pero bueno, lo que voy es que Emilio, que es el que lo llevó a Spinetta a esa reunión con Galimberti, el grupo Jaén, corregime si es así o no, sí. Muy bien. Juventudes Argentinas. Por la Emancipación Nacional. Por la Emancipación Nacional. Antes de que Galimberti se uniera a Montoneros. Hay una canción ahí medio perdida en ese disco doble que se llama justamente Camino Difícil. Camino Difícil, ¿no? Muy bien. Y la vamos a escuchar. Esta noche se ven más atrás mis gritos, tus flores, la libertad. ¿No ves que el tiempo se quedó? Toma mi fusil, ve y abraza a tu general. ¿No ves que el tiempo se quedó a vivir? A mí me impresiona que creo que abona a esta idea. Sí. Hay muchos puntos de vista que van saltando en el tiempo, sí, y que no arman una mirada coherente, ¿no? El riesgo, nosotros nos centramos mucho en la escena de rock hasta que se ponga el sol, y uno diría, bueno, el riesgo es creer que todo el tiempo el rock pensó eso, ¿no? A la vez encontramos en esta canción, que para mí el primer hallazgo es el título, Camino Difícil. ¿Cuál es el camino difícil? ¿A qué camino invita esa canción? A la militancia. Claro, y a la vez a una militancia armada. Y a la vez es una canción escrita en el momento de deserción del propio Almendra, cuando después se van a armar los tres músicos, bueno, en realidad los cuatro, ¿no? Son cuatro bestias. Sí, Almendra. sí, los cuatro, porque Rodolfo Luis García Alberto, también. Rodolfo García también, que Rodolfo se suma a Aquelarre. O sea, entre Rodolfo y Emilio arman Aquelarre, una gran banda que tenía como un símbolo medio
extraño, lisérgico, entre una guitarra y un fusil y una flor. Sí. Y después tenía, para mí, Edelmiro Molinari arma una de mis bandas favoritas para Claro. siempre, que es Color Humano. Sí. Casado Sí. con Gabriela, una voz solar maravillosa. Y después Luis, que arma Pescado, la primera banda. Sí. ¿no? En el medio graba un disco perdido, que es gigante, que se llama Espineta Spinetta Lana, Landi y sus sí. amigos. Pero bueno, pero no me quiero perder que la canción tiene esa segunda estrofa, que es una invitación a un camino. Y que es difícil, y que quedó ahí. Y que a la vez no la tocó nadie en vivo. Y es como una suerte de canción. Invita a la lucha armada en el repertorio abandonado de una banda que se desarma. Y tal vez no la volvieron a tocar, Exacto. ¿no? Estamos hablando, claramente, es una canción que sale en post-Cordobazo, pero todavía está Onganía. Todavía Onganía no renunció. Y es el momento, digamos, de mayor idilio entre lo que uno fantaseaba que podía ser la lucha armada, ¿no? Y lo que efectivamente después fue. Y uno de los pocos casos del rock tematizando ese idilio, porque yo estoy seguro que la fantasía anidó en un montón de rockeros, pero no lo plasmaron tanto. Habría que buscar, ¿no? Habría que ser más exhaustivo. Pero sabemos que uno de los pocos casos es este. Y lo hace de manera muy amorosa. Creo que acá hay algo que es muy llamativo. Se suele hablar mucho que la lucha armada en un momento se volvió, sobre todo en los 70 en comparación con los 60, que es un poco lo que por ejemplo, Jorge Rulli siempre hablaba, ¿no? O Julio Bárbaro. Decían que la cuestión de la violencia era más artesanal en los 60 y se volvió más desalmada en los 70, más maquinizada en los 70. Sí, más de aparato. Más de aparato, más, sí. Y en este párrafo, en esta estrofa, perdón, no párrafo, estrofa, lo que notamos es una aproximación bastante amorosa. Compañero, toma mi fusil, ven y abraza a tu general. Si bien el tono es imperativo, tiene mucho afecto. Y hablan de abrazar. Y usa una figura poética. ¿No ves que el tiempo se quedó a vivir? ¿Es bueno o es malo que el tiempo se haya quedado a vivir? Claro, esa Es ambiguo. es la referencia que para mí, podría uno decir, interviene sobre la dialéctica entre el tiempo y la sangre, ¿no? Que es como la gran dialéctica de la época. Uno podría decir, el rock, pese a todo, incluso pese a todo su zigzagueo, siempre fue una apuesta por el tiempo, ¿no? O sea, nadie quería morir, no les daba lo mismo. Y bueno, y la política no era una apuesta estrictamente, o sea, había que hacerlo ya, Sí. ¿no? O sea, no había Había que perder urgencia. tiempo. Exacto. Es uno de los puntos de correspondencia. Pero le dice, ven al campo, Sí. mírate crecer. Mira el agua, ves qué clara está. Sí. O sea, ahí se mezcla con la vida idílica Sí. fuera de la urbe Sí. y fuera de también fuera de la lucha urbana, digamos. Había un lugar del que había que irse y a la vez había que tomar el fusil. Sí, ¿no? sí. No se sabía si la guerrilla Claro. rural. Sí, la ¿no? violencia Digamos, rural. sería como, todo esto termina en la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Claro, Dicho en pero joda, ¿no? Pero, claramente hay mucho idilio, mucha Sí. idealización. sí. Pero para mí el rasgo a destacar es lo afectivo y lo amoroso, que después quedó casi reducido a cero. Sí, Casi no había Sí. aproximación amorosa. no. Esa estrofa, uno podría decir, le ponés música de fondo fuerte, andina, y la canta Quilapayún, Sí, ¿no? O sea, tiene como la impronta de la canción de protesta o de la canción testimonial de los 60, 70. El rock no estaba en ese camino. Hubo algunos momentos, Pajarito Saguri, Rocal y la Cría, algún momento de Lito. que vamos ¿no? a hablar en Sí, los que próximos vamos a episodios. retomar, exacto. O sea, hay momentos donde hay una cosa que se pone al borde. Emilio retoma eso en Aquelarre, sobre todo en los primeros 2 discos. O sea, hay un momento donde el rock mira hacia la política, ¿no? Y hay una escritura, ¿no? También uno podría decir, en el propio Spinetta, ¿no? El disco de Pescado llamado Desatormentándonos, ¿no? Y eso nos lleva a una última escena. Nombramos la primera película del rock en la que el rock dice algo contra la lucha armada. Nombramos la primera canción del rock, que es de unos años antes, donde el rock Invita. invita a la lucha armada. Y tenemos una tercera escena, que es con la que vamos a cerrar hoy, que es la escena de la primera y única película dirigida, realizada por un director de cine argentino militante que era Raimundo Gleiser, que pertenecía a las filas del PRT-ERP, ¿no? Desaparece en mayo del 76. Es una película hecha un poco en la clandestinidad, que contiene en su, diríamos, en la playlist, en la banda de sonido, una canción del rock argentino,
que es ni más ni menos que post-crucifixión de Pescado Rabioso. O sea, el sketch de Pescado Rabioso de una película estrenada en febrero del 73 que rechaza la lucha armada, la misma banda que contiene la banda de sonido de una película de Raimundo Gleiser, tiene un argumento paródico, crítico contra la dirigencia sindical peronista que había de algún modo traicionado a su clase a partir del avance sería del bandorismo y de las negociaciones. Mirada que nosotros no compartimos en absoluto, más allá del respeto sagrado que a mí me merece la figura de Raimundo, que además era un gran cineasta. Pero contiene, ¿y en qué momento tiene la escena? Que es difícil, a esto no le vamos a pedir a Nehuen que la reponga porque es casi de mal gusto, y es a un delegado de base. La palabra base es clave acá porque es incluso el cine de base, que es el colectivo de cineastas que forma Raimundo Gleiser, que iba en paralelo al colectivo de cine de liberación de Solana Getino, ¿no? A un delegado lo secuestra lo que podría llamarse una patota sindical, que de algún modo cercana, fronteriza, lo que puede ser una patota parapolicial, ¿no? También de época. Y en esa escena secuestran al militante, lo colocan en una camilla, en una típica cama de tortura, atado a unos elásticos y le aplican la picana eléctrica. Cuando uno imagina esa escena, en general, por ejemplo, en Asesinato en el Senado de la Nación, película que viene de los 80, la clásica escena de tortura, que es bastante tenebrosa, es una escena donde el tango ocupa el lugar que era además la generadora de electricidad, que era la radio, se escucha el tango y le aplican electricidad al cuerpo del torturado, ¿no? del preso. Bueno, acá en esta escena, Gleiser coloca, y le hace además, le sube y baja el volumen, a la canción Post-Crucifixión de Spinetta, que empieza diciendo: abrázame madre del dolor, nunca estuve tan solo. ¡Carajo! Casi nada. Escuchame, esto suavecito, un cilantro y pan. Ponete fiore y cantá. ¡Ah, loco, pará! No le pegues que el pibe va a cantar. Decime, ¿quiénes son? La dirección. ¡Carajo, baja el ferrado de una vez! Que acá el compañero va a cantar. Es una escena tremenda, porque además tiene una capacidad de recrear la escena de tortura con el bueno, el malo, el que le habla y dice: habla, pibe, te vas a no sé, ¿viste? Mírenla la escena, miren la película, que es muy interesante. Sí, de ver, es un testimonio de época la película. Exacto. Sí, más allá que nos guste o no nos guste la mirada que tiene. Yo no comparto, digamos, pero sí considero que es una película icónica y clave para. Claro. Porque aparte fue hecha en esa época. Sí. Y testimonia muy bien esa mirada, ¿no? De cierta mirada militante joven, política, que tenía esa mirada muy negativa sobre el sindicalismo. Sí. Y era blanco-negro, era binario. Un detalle de la peli es que muchas de las letras del sindicalista están hechas a partir de una falsa entrevista que le hacen a Lorenzo Miguel. Y a la vez toma algunas líneas sobre lo que era la figura de Rucci, a quien injustamente y cruelmente Montoneros asesina en septiembre del 73, y de Bandor, que era un poco la figura icónica que había sido la que había ensayado en los años 60 una suerte de peronismo sin Perón, que a mí me parece que también es otra figura del sindicalismo que hay que revisar y que diría, para pensar lo que fue una gloriosa década como la del 60, sobre todo para la distribución del ingreso argentino y para la participación obrera en las ganancias. Parte de eso fue gracias a Bandor, digamos. Exacto. O sea, cuando uno dice bandorismo, los años nos han... No, es como... Cuando bueno, no quiero entrar en política es otra, pero sí, tiempos, claramente. Pero la acusación de bandorismo siempre tiene un tufillo gorila. Un tufo gorila. Exacto. Sí, claramente, lo tiene. Vamos a decir las cosas claramente, lo tiene. Así que hoy imaginamos entonces esas tres escenas, ¿no? Pero esta última creo que es interesante. También, ¿por qué? Porque uno diría, Raimundo Gleiser no le contestaba a la otra escena, que además todo era simultáneo, en sincronía, es difícil de delimitar cuándo empieza una cosa y cuándo termina la otra, ¿no? La película de Gleiser está hecha en la clandestinidad, no tuvo estreno comercial. La de Roca, hasta que se ponga el sol, pasó sin pena ni gloria. Es más, fue recogida con el tiempo y hoy es una joya del cine, sobre todo por lo que registró, pero no se responden una cosa con otra. Y la canción de Almendra es una canción perdida, una canción que no tocaron en vivo. Imaginemos si Almendra, cuando en 1980 se reagrupa y hace una gira nacional, cosa que ocurre, que además estaban infiltrados en ese momento por la CIDE, que infiltraba absolutamente todo, infiltraba la redacción del Expreso Imaginario, de Revista Humor, de todo, no iban a tocar esa canción, ¿no? Digamos, no la van a tocar en vivo. Pero sí quiero decir, en ese momento Gleiser coloca esa canción y uno diría, era la música del torturado, ¿no? Era la música
que capaz de tocar el nervio de época, y creo que ese es el valor del rock. Es decir, cuando uno lo escucha después, uno vuelve a oír la Caja de Truenos de los 70 con mucha más fidelidad por lo que era el espíritu de esa época, en esa música de rock, que en los discos militantes. Sí. ¿No? Es hermoso porque se ha hablado de que muchos que militaban efectivamente escuchaban rock nacional. Pese a que sus dirigentes, ¿cómo se puede decir? Los que sus terminales, digamos, Sí, aquellos conductores. sus conductores, ahí está. Por ahí hablaban mal, ¿no? Pero ellos escuchaban igual a Spinetta o a Pescado Rabioso. Y Glazer tiene la virtud de musicalizar esa escena que es terrible con canciones que probablemente el torturado hubiera preferido escuchar Pescado Rabioso que escuchar cualquier otra cosa, ¿no? Y además es increíble, pero bueno, él lo hizo, ¿no? Él, usando Pescado Rabioso y uno ve la escena con momentos grotescos, hay humor, hay un uso de humor. Entonces, él mismo lo sufrió en carne propia, él mismo que hizo esa película con mucha bronca, se nota, se permitió tener un poco de humor, ¿no? Cosa que después, el relato de los 70 obturó totalmente el humor, en gran parte, ¿no? O sea, muchas veces se contaron historias exentas de humor. Cuando fue una década estaba llena de fallidos, de torpezas, de cosas que salieron mal sin querer. Rulli, por ejemplo, decía que empezó a hablar de la FAP y no se sabía a cuál FAP se refería, porque estuvo la FAP de no sé quién, la FAP del otro. Todas se llamaban FAP y eran todas diferentes, ¿no? Y eso es una situación casi de Olmedo. O sea, ¿no? Bueno. Glazer elige meterle un poquito de humor, cosa que para mí hoy hace que esa escena y la película también tengan mérito artístico. Absolutamente. Más allá del testimonio de denuncia. Absolutamente. Un último comentario de mi parte y cierro. Uno dice la relación entre el rock y la política, la mirada que tenía el rock sobre la sociedad, que para mí iba y venía. Y una cosa que sí tuvo el rock, y lo tuvo desde el principio, y también eso sería como una forma donde elaboraba la política o lo político, que era la mirada crítica sobre su propia economía. O sea, en el rock había una idea de no venderse, de no hacer música pasatista, de no hacer música de protesta porque era una forma fácil de hacer la música o de la poesía. O sea, había en el rock, el suicidio de la sociedad, algo así, el manifiesto que tiene Spinetta con Miguel Grinberg, que publican, leen y difunden en el 73, en pleno clima camporista. Había esa idea de que el problema no era tomar partido o tener un punto de vista político, el problema era hacerlo fácil, era darle la papa en la boca al público, era decir la consigna. En cambio, estaban para otra cosa. Me parece que esa, y a la vez, tener una mirada como de no hacerlo comercial, de no hacer la guita fácil. Eso me parece que también es un punto de vista político. Sí. Y una autoconciencia sobre que no hay en otro género tanto. Un género que es autocrítico y a la vez es un generador de millonarios, ¿no? Porque eso está clarísimo, ¿no? Muchos casos de rockeros que terminan viviendo, ¿no?, en mansiones. Pero había una mirada desde el vamos como crítica con el propio aparato que construía. Sí. El rock ahí terminó siendo más político que la visión política literal de la militancia. Exacto. Y eso pervive en el tiempo. Exacto. Bueno, y última cosa, pero esta de verdad, como el postdata, en los ideólogos del rock tuvo, caso Pipo Lernoux, caso Miguel Grinberg, ellos tenían una mirada ya deliberada de distancia, que vamos a retomar en algún momento. Pipo tiene una escena que quiero traer en un próximo episodio, por un amigo que cae en la guerrilla, que pierde, ¿no? Y Miguel, ni hablar, que era un hombre más grande, que venía de los 60, que tiene elaborada una distancia crítica con la política militante, ¿no? Que eso también, sobre todo en Miguel, pienso, un padrino que mete su cuchara sobre eso y va logrando momentos de influencia sobre eso, ¿no? Esto es un poco Apóstoles, ¿no? Mezclar ambos mundos, el rock nacional y los 70, y la militancia política de los 70, que parece que fuera una obviedad, pero no lo es tanto, porque, digamos, realmente agarramos 3 escenas que en el momento no fueran tan conocidas, que hoy sí, que todas las conocemos, pero que hubo que rescatarlas y ponerlas en juego para tratamos de encontrar nuevos sentidos y nuevas explicaciones de lo que pasó y de lo que aún hoy nos sigue resonando. La idea es en los próximos capítulos seguir haciendo esto, ahondar. El siguiente capítulo muy probablemente vamos a ahondar en el rock nacional y la JP, ¿no? Y después en los siguientes capítulos vamos a ahondar un poco también en la visión del cristianismo y el rock nacional
y la opción por Jesús. O Jesucristo en la visión, digamos, tematizada por Rock Nacional, ¿no? ¿Cómo es? Básicamente eso. Pero bueno, qué bueno, Martín, haber compartido esto. Nos vemos la próxima. Apóstoles es un podcast original de Gelatina. Hasta el próximo episodio.